Salmo 142. Mi único refugio. El Salmo 142 se titula Masquil de David. Oración que hizo cuando estaba en la cueva. La palabra hebrea para masquil podría traducirse mejor como instrucción. Él llama a esta oración masquil, un salmo de instrucción, debido a las buenas lecciones que él mismo aprendió en la cueva, lecciones que aprendió de rodillas y aprendió tanto, que deseaba enseñar a otros. Matthew Henry, citado en Charles Spurgeon. La cueva era probablemente la cueva de Adulam, mencionada en 1 Samuel 22:1, aunque las cuevas de En-Gadi, 1 Samuel 24:1, también son una posibilidad. Adulam parece ser la mejor opción, lo que sugeriría que los Salmos 34 y 57 también están asociados con este periodo de la vida de David. Hay dos notas que van una al lado de la otra a lo largo del canto. La primera es la de esta terrible sensación de impotencia y desesperanza en lo que concierne al hombre. La otra es la de una aplicación decidida del alma indefensa a Jehová. G. Campbell Morgan. A. El prefacio de la oración de David. 1. El clamor de David al Señor. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Con mi voz clamaré a Jehová. Esto era más que el pedido de ayuda de David. También era su declaración de lealtad a Yahvé, el Dios de Israel. David sabía acerca de los dioses paganos adorados por los gentiles circundantes, pero decidió que nunca clamaría a ellos solo al Señor. Y los problemas y la falta de simpatía humana o ayuda han hecho su mejor obra en él, ya que lo han llevado al seno de Dios. Él ha clamado en vano al hombre, y ahora se ha recuperado en una firme resolución de entregarse a Dios. Maclaren. 2. Las cuevas son buenos lugares cerrados para orar. Tu tristeza y las cuevas son buenos armarios para la oración. Tu tristeza y soledad ayudan al ejercicio de la devoción. Si David hubiera orado tanto en su palacio como en su cueva, nunca habría caído en el acto que le trajo tanta miseria a sus últimos días. Spurgeon. Con mi voz pediré a Jehová. Como hombre de profunda experiencia espiritual, David sabía que había muchas maneras de pedir a Jehová en pensamiento, sentimiento y acción. Aquí David clama a Dios con su voz, sintiendo que los sentimientos silenciosos no eran suficientes para su necesidad actual. Y David, como Bartimeo en los Evangelios, conoce el valor de negarse a recaer en el silencio. En ese camino se encuentra la desesperación. Kidner. 2. El estado de David en la cueva de Adulam fue un estado de absoluta indigencia. Perseguido por sus propios compatriotas, despedido por Aquis y sin que aún se le unieran sus parientes ni ningún otro asistente, se refugió en la cueva y estuvo allí solo. Orne. 2. La queja de David ante el Señor. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Al delante de él expondré mi queja, David tenía una queja que presentar ante Dios. A medida que se desarrolla este salmo, David pide la ayuda de Dios frente a los enemigos que esperaban atraparlo, por lo que es probable que esta queja sea contra sus enemigos. Cualquiera que sea la fuente, David hizo lo correcto con su queja, la llevó ante el Señor. Y mi queja no es una palabra tan petulante como en inglés, sino que podría traducirse como mis pensamientos turbulentos. Kidner. 2. La exposición de quejas no tiene el propósito de decirle a Jehová lo que él no sabe. Es para el alivio del quejoso, no para la información de Dios. Maclaren. 3. Expondré mi queja. Esas palabras nos enseñan que en la oración no debemos tratar de ocultarle nada a Dios, sino que debemos mostrarle todo lo que está en nuestro corazón, y eso en su presencia en nuestro armario, con la puerta cerrada, pero no ante los hombres. Nil y Litle Dale, citados en Spurgeon. Delante de él manifestaré mi angustia. David tenía el corazón expresado más tarde por el apóstol Pablo en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y David no tenía provisiones, ni seguidores, ni lugar a donde acudir. David luego fue a Gat, la ciudad filistea, pero esto resultó ser peligroso e impráctico, y finalmente David escapó al desierto nuevamente y se escondió en la cueva de Adulam. Boise. 2. No son meras palabras lo que tienes que pronunciar, tienes que poner todos tus problemas ante Dios.
Así como un niño le cuenta a su madre sus dolores, cuéntale al Señor todos tus dolores, tus quejas, tus miserias, tus temores. Cuéntalos todos y tu espíritu se sentirá aliviado. Espurgeón. B. La oración de David. 1. 3-4. El cuidado de Dios por el santo solitario. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Cada vez que David se sentía angustiado, encontraba confianza en saber que Dios conocía su viaje y su caminar. Dios conoce nuestra senda y nuestro camino en todo su bien y todo su mal. Y se angustiaba. David era un héroe y, sin embargo, su espíritu se hundía, podía derribar a un gigante, pero no podía mantenerse en pie. No conocía su propia senda, ni se sentía capaz de soportar su propia carga. Espurgeón. 2. Tú conociste mi senda. Entonces es un consuelo infinito mirar el rostro del Padre y decir, antes de que yo naciera, o diera los primeros pasos en esta senda o intentar encontrarme con sus múltiples vicisitudes, tú la conocías, y debes haber sabido que no era demasiado difícil, y que había recursos de fuerza en ti suficientes para mi día. Que la emergencia sacaría a relucir en una manifestación más clara. Meyer. B. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. David no sabía dónde estaban las trampas, pero sabía que estaban ahí. David también sabía que si dependía de él, Dios podía preservarlo de trampas secretas. Y el uso de trampas ocultas es una vergüenza para nuestros enemigos, pero les importa poco los trucos que utilicen para sus malvados propósitos. Los hombres malvados deben encontrar algún ejercicio para su malicia y, por lo tanto, cuando no se atreven a atacar abiertamente, esconderán lazo en privado. Espurgeón. C. Pues no hay quien me quiera conocer, ni hay quien cuide de mi vida. David se sentía solo y desamparado. Sin embargo, este mismo clamor a Dios declara que David sabía que aunque él ha sido desamparado por los hombres, Dios no lo ha desamparado. Incluso si todos los demás refugios han fallado, David encuentra en Dios un oído para la voz de su clamor. Y mira a mi diestra y observa, la diestra es el lugar para un campeón o ayudante, pero esta víctima solitaria está desprotegida, y no hay nadie que lo conozca, en el sentido de reconocerlo como alguien a quien ayudar. Maclaren. 2. La diestra significa el lugar donde se encontraba el testigo o el consejo legal. Cf. Salmos 16:8, 109, 31, 110, 5, 121, 5. No tiene a nadie que lo defienda de los adversarios. Van Gemeren. 3. Tenemos compañeros en la alegría. El dolor, lo tenemos que afrontar por nosotros mismos. A menos que tengamos a Jesús con nosotros en la oscuridad, no tenemos a nadie. Maclaren. 4. En el evento, parece que Dios respondió abundantemente, enviando pronto a los hermanos de David y toda la casa de su padre, a unirse a él en su cueva, y luego, gradualmente, una compañía que se convertiría en el núcleo de su reino, un Sam 22:1 y Sig. Este punto bajo en su fortuna resultó ser un punto de inflexión. Kidner. V. Ni hay quien cuide de mi vida. Cuando el peligro nos asedia y el temor está por todas partes, sigamos el ejemplo de David, y el de uno más grande que David, quien, cuando judíos y gentiles conspiraron contra él, y se quedó solo, en el jardín y en la cruz, se entregó a la oración. Orne. 2. 5. La confianza de David solo en Dios. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza. Y mi porción en la tierra de los vivientes. Tú eres mi esperanza. Entre los hombres, David no tenía refugio. Versículo 4. Sin embargo, mientras clamaba a Dios, David podía proclamar con confianza que Dios era en verdad su esperanza. Las ciudades de refugio eran, en los tiempos del Antiguo Testamento, para la protección de un israelita en circunstancias especiales, y David encontró su lugar de refugio no en un lugar ni en una circunstancia particular, sino en el Señor mismo. Y dije, si David no hubiera clamado, no habría dicho, y si el Señor no hubiera sido su refugio, nunca hubiera sido su porción. El escalón más bajo es tan necesario como el más alto. Espurgeón.
B. Y mi porción en la tierra de los vivientes. Muchas veces en las temporadas de David como fugitivo, tuvo razones para creer que toda su herencia en este mundo se había ido. En esos momentos tenía la confianza de que Dios mismo era su porción, su herencia. David también sabía que se beneficiaría de esta porción en la tierra de los vivientes, en el aquí y ahora, no solo en la era venidera. Y mi porción, decir, mi porción, va más allá de esto, así como el amor va más allá del miedo. La Biblia de las Buenas Nuevas resalta la gran fuerza de esta palabra con la frase, tú eres todo lo que quiero. Kidner. 3. 6-7, la oración de David por liberación. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos. Porque tú me serás propicio. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. David una vez más lleva su clamor al Señor, confesando honestamente que estaba afligido. David no sentía la necesidad de fingir que todo estaba bien o que no estaba débil. Podía acudir a Dios en busca de ayuda incluso cuando los que lo perseguían eran más fuertes que él. Y el canto termina con un ferviente clamor de liberación y una afirmación de confianza en que el clamor será escuchado y respondido. Morgan. B. Son más fuertes que yo. Esto significa que David entendía bien su debilidad actual. El que mató a Goliat se sentía muy débil y de hecho, ese era un buen lugar para David. La fuerza de Dios pronto inundaría su vida. Y siempre escucha sobre la lucha de Jacob. Bueno, me atrevo a decir que luchó, pero no era Jacob quien era el principal luchador. La lucha iba a quitarle todas sus fuerzas, y cuando se le acabó la fuerza, Dios lo llamó príncipe. Ahora, David iba a ser rey de todo Israel. ¿Cuál era el camino a Jerusalén para David? ¿Cuál era el camino al trono? Bueno, estaba junto a la cueva de Adulam. Espurgeón. Se saca mi alma de la cárcel. Esta era probablemente una forma de hablar, pero David se sentía constreñido y atado en su alma. Anhelaba liberarse de este sentimiento, para poder alabar el nombre de Dios. Y, mi alma es con frecuencia una forma más larga de decir, yo. Kidner. 2. Cárcel, puede denotar encarcelamiento real, pero también puede ser una metáfora de su condición desesperada a la luz de las alusiones a la adversidad y el aislamiento. Cf. Salmo 107, 10. Isaías 42, 7. Van Gemeren. D. Para que alabe tu nombre, aunque su clamor provenía de un gran sentido de humildad y debilidad, David termina este salmo con gran confianza. David comenzó el canto con una queja, versículo 2, cierra confiado en que la alabanza vendrá. David comenzó el canto con una gran sensación de aislamiento, versículo 4, cierra con confianza en la compañía y el apoyo venideros de los justos. David comenzó con la sensación de estar angustiado y débil, versículo 6, cierra confiado en la bondad futura de Dios, sabiendo que Dios le será propicio. Y esta oración de David fue escuchada y respondida, fue liberado de sus perseguidores, engrandecido de su angustia, exaltado al trono y se le unieron todas las tribus de Israel. Orne. 2. A pesar de toda la oposición de los hombres, se dio cuenta de que su Dios lo trataría generosamente, por lo tanto, en lugar de sus enemigos, se encontraría rodeado de los justos. Morgan. 3. Me rodearán los justos, en hebreo, me coronarán, es decir, me rodearán, como maravillados de tu bondad en mi liberación, o pondrán la corona sobre mi cabeza. Trap. 4. Quizás cuando escribió el canto ya comenzaba a darse cuenta de que la multitud de hombres endeudados, en peligro y descontentos, que venían a él, pronto lo llevarían a su reino. Morgan. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.